La juventud de todo el mundo bromea con los símbolos populares del pasado. Mientras que la esvástica nazi se considera una broma de mal gusto, los símbolos soviéticos no. El comunismo, después de todo, no era el nazismo. Se trataba de igualdad y armonía. La idea en sí no tenía nada de malo. Bueno, en realidad sí. Había algo que lo diferenciaba de otras utopías. Lenin creía en lo que llamaba la guerra de clases, lo que significaba que la máxima armonía solo se podía alcanzar si algunos grupos de personas eran asesinados. En un principio, cuando el comunismo llegó al poder, y da igual dónde, ya sea Rusia, Polonia, Cuba, Nicaragua, China, en un principio aniquilaron a un 10% de la población. Es un dato concreto. No era solo para matar a sus enemigos. No eran enemigos. Se trataba de reorganizar la estructura de la sociedad. Ingeniería social. Los principales intelectuales, los mejores trabajadores, los mejores ingenieros, les matarían a todos y después intentarían reestructurar la nueva sociedad. Colgad al menos a 100 kulaks, ejecutad a los rehenes. Hacedlo de tal manera que aquellos que se encuentren a cientos de kilómetros a la redonda lo vean y tiemblen. Lenin. En 1917 los comunistas se hicieron con el poder. Lenin tenía una oportunidad para aplicar el marxismo a la vida real. Dispararon a los que se resistieron. Se masacró terriblemente a los campesinos que se resistieron. Y de nuevo nadie sabe exactamente cuántas personas murieron. Pero estamos hablando de cerca de 10 millones o más. Pero ni siquiera el terror más despiadado pudo acabar con la resistencia popular. Especialmente en las repúblicas étnicas, donde el terror comunista se mezclaba con la opresión nacional, como era el caso de Ucrania. El 11 de septiembre de 1932, Stalin escribió a su camarada Kaganovich: la situación en Ucrania es muy mala. Si no tomamos medidas ya, perderemos Ucrania. Varias reuniones en el círculo íntimo de Stalin dieron lugar a un plan de acción. Fue un plan terrorífico. En el invierno de 1932-1933 se acabaron todas las provisiones de alimentos en Ucrania. Se creó un enorme cordón, así que nadie podía salir. En principio la gente no murió. Las reservas restantes de grano y vegetales les mantuvieron vivos. Pero esto no era parte del plan de Stalin. Ordenó a la NKVD que se confiscara todo el grano, toda la comida de estas zonas. Con ello, les estaba condenando a muerte. Patatas, remolacha, coles. Se llevaban barriles enteros de coles saladas. Se llevaron todos los bienes comestibles. Cuando se llevaron la comida, también prohibieron a los campesinos buscarla en otro lado. Comprarla, intercambiarla o ganársela. Y entonces comenzó el hambre. Estaban muriendo y no se les permitía entrar en las ciudades. Pelotones de vigilancia impedían a estos moribundos hambrientos subir a los trenes. De ahí que muchos murieran en las estaciones, sobre las vías que conducían a Kharkov, Kiev, Krasnodar.
Los ucranianos estaban muriendo de manera tortuosamente lenta. Los niños agonizaban llorando por pan. Muchos perdieron el miedo, fueron a los campos vigilados por la NKVD y recolectaron algunos granos. Les dispararon en el acto. Pero la mayoría de las víctimas morían lentamente, en casa. Unidades especiales de la NKVD allanaban las casas para recoger los cadáveres. Recibían 200 gramos de pan por cada cadáver que entregasen. Entraron en una casa y preguntaron, ¿dónde está el cadáver? Solo había una mujer medio muerta que yacía en la cama. Dijeron, llevémonosla. Morirá igualmente. ¿Para qué volver a por ella mañana? Le suplicó, no me llevéis, aún sigo viva, quiero vivir. Enterraban a personas que aún estaban vivas. La tierra se movía. Muchos eran enterrados vivos. Para mí, este lugar es sagrado, porque es el lugar donde descansan las víctimas del hambre, entre ellas parientes cercanos. Mi abuela. Diez años después, los nazis exterminarían a millones de judíos. Les quitaron el oro, lo derritieron y depositaron las barras en bancos suizos. No sabemos lo que los comunistas hicieron con el oro confiscado a esta gente. ¿Acaso tenían oro? Lo que sí sabemos es lo que los comunistas hicieron con el grano que les quitaron. Fue exportado a Occidente. Millones y millones de toneladas. A pesar del hambre, la exportación de cereal ucraniano aumentó hasta el máximo nivel. Los medios de comunicación occidentales informaron sobre la magnitud y el carácter del genocidio del hambre. Los ucranianos habían sido exterminados ante todo el mundo. Pero el mundo no hizo nada para ayudarles. 7 millones de personas murieron de hambre en un solo año. La humanidad nunca había visto un programa de exterminio más eficaz que el que se implantó en Ucrania durante el invierno entre 1932 y 1933. La sociedad soviética fue la primera sociedad comunista de la Tierra. Fue un enorme experimento social. La muerte agonizante de 7 millones de ucranianos tuvo un significado más amplio en la visión distorsionada de los arquitectos del comunismo. Tiene que haber una revolución. Hay que establecer la dictadura del proletariado. Y entonces será posible el nacimiento del nuevo hombre. El nacimiento del nuevo hombre era el objetivo máximo del marxismo. Crear una nueva forma evolucionada de ser humano que pensase, mirase y actuase de forma diferente. Pero los comunistas no estaban solos en esta lucha. Wir müssen einen neuen Menschen erziehen und zu einer neuen Lebensform zu führen. Dies ist der größte Tag dieses Jahrhunderts.
El nacionalsocialismo de Hitler también trataba de crear un nuevo hombre. En ambos sistemas hay una ideología que tiene la ambición de crear un nuevo hombre. Eso significa que ninguno de los sistemas está de acuerdo con el ser humano tal cual es. Estar en guerra con la naturaleza humana. Esta es la raíz del totalitarismo. Lo encontramos en ambos. Los nazis tienen una ideología basada en una falsa biología y el comunismo está basado en una falsa sociología. Pero ambos sistemas tienen la ambición de ser científicos, descansar sobre bases científicas. El principal científico del nazismo, Alfred Rosenberg, confesó ante el tribunal de Nuremberg que Hitler había empleado mal la idea del nacionalsocialismo. De hecho, la visión nazi, no era tan mala después de todo. Personas saludables, hermosas, rubias y felices. Una sociedad futura. Y sin inválidos ni judíos. Casi un paraíso. Por alguna razón, el nacionalsocialismo no funcionó. Así como tampoco funcionó el socialismo soviético. Pero dejó miles de fosas comunes. Millones de personas asesinadas. ¿Fue una coincidencia? No creo que mucha gente sepa que los socialistas han defendido públicamente los genocidios en los siglos XIX y XX. Es un hecho muy poco conocido. Parece sorprendente. He realizado conferencias aquí y en otras universidades y es algo que se percibe con una sensación de sorpresa. La primera vez que apareció fue en enero de 1848, en el periódico de Marx, La Nueva Gaceta Renana. Engels escribió cómo la guerra de clases en términos marxistas significaba que cuando la revolución socialista tuviese lugar, habría sociedades primitivas en Europa atrasadas 2 etapas, porque aún no serían capitalistas. Y tenían en mente a los vascos, los bretones, los escoceses de las tierras altas y los serbios. Los llamaba basura racial. Y habría que destruirles, porque al estar en 2 etapas atrasadas en la lucha histórica, sería imposible conducirles a la revolución. Lenin estudió detenidamente las enseñanzas de Marx y Engels y estableció el primer país comunista del mundo. Un año después de la muerte de Lenin, en 1924, el New York Times publicó un pequeño artículo que en el momento pasó casi desapercibido. Hablaba de un nuevo partido establecido en Alemania. El Partido Nacional Socialista de los Trabajadores, del cual Adolf Hitler es líder y creador, insiste en su creencia de que Lenin y Hitler son comparables. ¿Quién está hablando? Un tal Dr. Goebbels. Basándonos en la afirmación del orador de que Lenin fue el gran hombre, solo superado por Hitler, y de que la diferencia entre el comunismo y las creencias de Hitler es muy leve, se abrió una facción de guerra al ritmo de las jarras de cerveza. Impresionante. El futuro ministro de propaganda nazi, Goebbels, declaraba abiertamente que la diferencia entre el comunismo de Lenin y las creencias de Hitler era muy leve. Der deutsche Sozialismus
La gente olvida que el régimen nazi en Alemania era también socialista. Se llamaba oficialmente Partido Nacional Socialista de los Trabajadores. Por tanto, es una rama del socialismo. Los soviéticos eran socialistas internacionales y los de Alemania eran nacionalsocialistas. En realidad se trata de lo mismo, solo una pequeña diferencia de interpretación. Parte de la izquierda se acercó a Hitler. Al menos en Francia, parte de los socialistas se hicieron defensores de Hitler. El popular dramaturgo británico Bernard Shaw apoyó a Hitler en los medios de comunicación. La izquierda apoyó a Hitler no porque les engañara. Sabían que Hitler mataría. Dijo que lo haría. De hecho, por eso le apoyaron. You must all know half a dozen people at least who are no use in this world, who are more trouble than they are worth. Just put him there and say, sir or madam, now will you be kind enough to justify your existence? If you can't justify your existence, if you're not pulling your weight in the social vote, if you're not producing as much as you consume, or perhaps a little more, then clearly we cannot use the big organization of our society for the purpose of keeping you alive, because your life does not benefit us, and it can't be of very much use to yourself. Bernard Shaw creía en matar por categorías. Normalmente no por categoría racial, sino por categoría. El holgazán, el inepto. Acabar con los parásitos de la sociedad. De eso trataba el marxismo socialista. Pidió en un periódico londinense que los científicos inventasen un gas humano. Insto a los químicos a que descubran un gas humano que mate instantáneamente y sin dolor. Mortal en cualquier caso, pero humano, no cruel. Bernard Shaw. 10 años después se descubrió un gas así. Se llamaría Ciclón B. El hombre que supervisó su aplicación práctica, Adolf Eichmann, declararía después que gracias al Ciclón B, en Auschwitz se moría sin dolor. Ciclón B era un gas humano. Sí, Eichmann utilizaría las mismas palabras. Hay que decir, sin embargo, que Bernard Shaw, así como la izquierda en general, se opuso fundamentalmente al nazismo, porque Hitler había distorsionado el marxismo hasta hacerlo irreconocible. Gasear a la gente basándose en su nacionalidad no tenía ninguna excusa en absoluto. La selección debía basarse en la clase. Hitler no lo entendía. Sin duda, había que matar a muchos tipos de personas. El único país realmente marxista del mundo era la Unión Soviética. Exterminaba estrictamente según las enseñanzas de Marx, a los enemigos de las clases. Pero en general, el proceso era bastante similar a la exterminación de los judíos. Primero, las víctimas eran ridiculizadas y humilladas públicamente. Y después, eran asesinadas. Millones de personas. Ведут сейчас с нами вместе разоблачить, и еще можем больше разоблачить, которые остались. Никто не стесняйтесь, не бойтесь. Si el enemigo no se rinde, debe ser exterminado.
En los años 30 se introdujeron las tecnologías para realizar asesinatos y ejecuciones. Cada región administrativa tenía una zona designada para enterrar los cadáveres. Los fusilamientos se llevaban a cabo en las prisiones. En los sótanos había cámaras especiales de fusilamiento con paredes de cemento y un canal para canalizar la sangre. Se llevaba a una persona por el corredor hasta la esquina roja. Allí se comprobaba por última vez su identidad. La víctima tenía que identificarse. Después se le introducía en esa habitación. Cuando entraba, le disparaban en la nuca. Sí, les mataban de un tiro en la nuca. Sabemos que normalmente les mataban por grupos de, bueno, entre un centenar y varios centenares por noche. Después cargaban los cadáveres en camiones y salían de la ciudad para enterrarlos en bosques y parques cercanos. Este es el bosque de Bykivna, cerca de Kiev. Los ancianos nunca olvidarán los camiones que llegaban hasta aquí durante la noche. Goteaban sangre por el camino. A los parientes no se les permitió acercarse hasta 50 años después. Crearon este monumento conmemorativo compuesto de árboles. Todos los árboles de este bosque tienen una bufanda en memoria de las víctimas inocentes que fueron brutalmente asesinadas y arrojadas a fosas comunes. Bykivna, Butovo, Leningrado, Vinitsa, Kharkov. Las fosas comunes cubrieron todo el país. Toda una generación de niños perdieron a sus padres y se convirtieron en vagabundos, los llamados Besprizornije. Millones de ellos mendigaban pan en las calles de las ciudades soviéticas. Era una imagen vergonzosa, especialmente si amigos extranjeros venían a visitar Moscú. Y Stalin buscó una solución a este problema. Stalin autorizó a mediados de los 30, porque era un gran problema el de los Besprizornije, autorizó que se pudiera disparar a los niños a partir de los 12 años. Todos los días morían muchos de un disparo. A lo largo del país más grande del mundo, Stalin llegó incluso al punto de matar a gente al azar por cuotas. Digamos 100.000 en el distrito de Tambov. Vale, ya está. Quien quiera que cogiesen y disparasen cumplía con la cuota. No les importaba el nombre. Una vez cumplidas las cuotas, las autoridades locales informaban a Stalin, al Comité Central, y solicitaban cuotas adicionales. Khrushchev solicitó que aumentase su cuota. Se le permitió matar a 7 u 8.000 enemigos. Pidió, por favor, aumentadme la cuota hasta 17.000. Se concedía una cuota adicional, y tras cumplirla volvían a pedir una cuota adicional. Y así iba en círculos. Era como un engranaje. Solo matar, matar y matar. Сталин, как человек, у которого весь в крови, я все это видел, его резолюции, когда пачками он подписывал вместе с Молотовым, Ворошиловым, Кагановичем, Ждановым. Это самая пятерка была инициативная. Молотов всегда добавлял заменить 10 лет на расстрел. Пачки.
Como resultado, entre 1937 y 1941 se reprimió a 11 millones de personas. 11 millones de personas. ¿Es posible imaginar la magnitud de la represión contra su propio pueblo? No creo que el mundo, sin duda Europa no, haya vivido nunca una matanza asesina tan numerosa o de esa naturaleza. Había un hombre en Europa que seguía de cerca la situación de Rusia: Hitler. Matar a millones de personas en tan poco tiempo era realmente excepcional. El Holocausto era de momento solo una idea en la cabeza de Hitler. Marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland! La distorsionada visión del mundo de Hitler comenzó a tomar forma real. Anexionó Austria, ocupó Checoslovaquia. Quedó claro para todos: para evitar una catástrofe global, había que parar a Hitler. Pero Stalin se negó a unirse a la coalición anti-hitleriana. La idea era destruir el viejo orden en Europa. Y esa era la gran idea de Stalin: dejar que Hitler fuese el malo. Iría y destruiría el orden europeo. No habría parlamentos, ni sindicatos, ni ejércitos, ni gobiernos. Y entonces aparecería Stalin como libertador. Habría millones de personas en los campos de concentración esperando que alguien los liberara. Y Stalin y el Ejército Rojo vendrían como los libertadores. Ese era su plan. Pero Hitler no tenía ni recursos ni las fronteras aseguradas como para lanzar una guerra a gran escala. Por tanto, el 23 de agosto de 1939, Hitler y Stalin firmaron un pacto que proporciona a Alemania una frontera oriental segura y un enorme suministro de recursos estratégicos que se proveerían en posteriores acuerdos económicos. El 24 de agosto, el ministro de Asuntos Exteriores nazi, Ribbentrop, informa a Hitler en su visita a Moscú. Hitler se regocija. Ya tiene todo lo que necesita para comenzar la guerra mundial. 1 de septiembre de 1939. Hitler ataca Polonia desde Occidente. Polonia resiste desesperadamente a los nazis. Pero entonces, el 17 de septiembre, Polonia es atacada inesperadamente desde Oriente por la Unión Soviética. Los bombarderos de la Luftwaffe estaban atacando ciudades polacas y los transmisores de radio de Minsk les guiaban hacia sus objetivos. El Ejército Rojo parecía diferente entonces. Entró en la Segunda Guerra Mundial, mano a mano con las SS. En ocasiones, las poblaciones locales no les diferenciaban, así que para estar seguros, se dirigían a ambos. El ejército alemán se encontró con el Ejército Rojo en medio de Polonia. Y entonces los dos monstruos totalitarios, el soviético y el alemán, se dividieron el país. La prensa soviética lo describió como una lucha contra el fascismo polaco. La Alemania nazi, amante de la paz, y la Unión Soviética estaban luchando contra el agresivo fascismo polaco. Lo que el mundo no sabía es que ambos dictadores habían pactado algo más que Polonia.
En un protocolo secreto firmado en el Kremlin una semana antes de que comenzase la guerra, Hitler y Stalin acordaron la división de Europa. En un primer momento, la propuesta de Ribbentrop no lo contemplaba. Por extraño que parezca, el instigador de este protocolo secreto fue Stalin. Pero lo negamos, porque era tan agresivo que el Partido Comunista no podía haberlo firmado. Así que lo negamos hasta el último día. Mediante este protocolo secreto, Hitler dio luz verde a Stalin a ocupar varios países europeos. El primero de la lista fue Finlandia. Cuando los primeros aviones bombardearon Helsinki en otoño, en noviembre de 1939, los finlandeses pensaron que los aviones rusos se habían perdido. Simplemente estaban bombardeando Helsinki por accidente. Again, the Russian bombers zoom over Helsinki. Again, a proud city is shaken by the roar of destruction. Just feel your own heart beating faster as you see the buildings falling under the impact of the bombs. Moscú etiquetó a Finlandia como régimen fascista y lanzó un ataque terrestre masivo. Fue un desastre. Finlandia perdió 750.000 hombres, muertos, congelados o heridos. La pequeña Finlandia seguía teniendo milagrosamente el ejército más grande del mundo. Pero supuso un coste enorme. Mi padre perdió a 4 de sus hermanos en esa guerra. 4. Es mucho en una familia. Ese fue el precio que pagamos por no tener una sociedad democrática junto a nosotros. Finland's flag is still flying. Though she may pass through the valley of sorrow, though she may lose her liberty and her land, she fights on. Yet another air raid on Helsinki. This time, the camera catches the horror these dastardly attacks bring into the lives of the children as they dash terror-stricken to the shelter. People cowering against a wall for safety from aerial death. This is the mark of warfare against women and children. As the Russians retreat from the Arctic villages, even if they can't win, they can still burn and destroy. Por su brutal agresión a Finlandia, la URSS fue expulsada de la Liga de las Naciones. La retórica del Kremlin sobre una lucha contra el fascismo finlandés no se tomó en serio. Solo 3 países habían sido anteriormente etiquetados como agresores por la Liga: el Japón militarista, la Italia fascista y la Alemania nazi. Ahora estaban unidos por la Unión Soviética. En Europa, a la Unión Soviética solo le quedaba un aliado: Hitler. Hitler lanzó su Blitzkrieg en Occidente. Los nazis ocuparon Dinamarca, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Noruega fue invadida con la ayuda directa de la Unión Soviética. Stalin proporcionó a los nazis una base naval soviética cerca de Murmansk, desde la que Hitler lanzó su ataque a Noruega. Cuando Berlín tomó la decisión de dejar de usar esta base, el almirante Raeder envió una carta al comandante de la Marina soviética, Kuznetsov, expresando su profunda gratitud por los servicios proporcionados a la Alemania nazi. Stalin escribió al ministro de Asuntos Exteriores nazi Ribbentrop: la amistad entre Alemania y la Unión Soviética se ha sellado con sangre. Aparentemente se refería a la sangre de las víctimas de los soviéticos y los nazis. Y sí que era una amistad.
Oficiales soviéticos y nazis se reunían y discutían los progresos de la guerra. Era diciembre de 1939. Los progresos eran buenos y las perspectivas mucho mejores. Había razones para celebrarlo. Nach den ersten russischen Getreidelieferungen trifft an den Übergang. La Unión Soviética se convirtió en el mayor proveedor de recursos para la máquina de guerra nazi. Miles de toneladas de aceite, hierro, materiales de construcción. Incluso se enviaban a Alemania trenes cargados de cereales soviéticos. Los ciudadanos soviéticos se morían de hambre, mientras su gobierno estaba enviando comida a Hitler. La Unión Soviética fue incluso más allá. Persuadió a los partidos comunistas de Europa para sabotear los movimientos de resistencia y apoyar a los nazis. Reconforta ver a los trabajadores parisinos hablar como amigos con los soldados alemanes en una calle o en un café de esquina. Bien hecho, camaradas. Seguid así. A pesar de que no les guste a las clases medias, la hermandad de los hombres dejará de ser una ilusión. Se convertirá en una realidad tangible. Eso decía el Partido Comunista francés en julio de 1940. El Partido Comunista dice actualmente que se resistieron hasta junio de 1941, cuando fue atacada la Unión Soviética. De hecho, estaban en lucha con el gobierno del mariscal Pétain más que con Alemania. En junio de 1940, Hitler arrasó Francia. Stalin, entretanto, ocupó Lituania, Letonia y Estonia. El único país europeo que aún se resistía a Hitler era Gran Bretaña. If Great Britain goes down, the Axis powers will control the continents of Europe and Asia and Africa and Australasia and the high seas. And they will be in a position to bring enormous military and naval resources against this hemisphere. El presidente de Estados Unidos, Roosevelt, consideraba a la Unión Soviética la potencia del eje. Era evidente para todos. Stalin estaba con los fascistas. El primer ministro soviético Molotov fue a Berlín para discutir el orden mundial de la posguerra. Llegó con una lista de los territorios en los que estaba interesada la URSS. Mientras Hitler y Molotov lo discutían, los otros camaradas soviéticos disfrutaban de la compañía de Goebbels, que debía hablarles de las ventajas del nazismo. Porque fue el primer ministro soviético Molotov y no Goebbels quien advirtió a Occidente de que no lucharan contra la ideología nazi. Más que eso, cuando se dirigió al Soviet Supremo en el Kremlin, Molotov declaró que luchar contra la ideología nazi era un delito. Se publicó en todos los periódicos soviéticos importantes. Posteriormente, esta página desapareció de las librerías públicas de la URSS, junto con muchas otras declaraciones pronazis del gobierno soviético. Pero ¿por qué era un delito luchar contra el nazismo desde el punto de vista soviético? Porque las matanzas masivas en los campos de concentración estaban basadas en esta ideología. El trabajo te hará libre en los campos nazis. Trabajar es un honor en los campos soviéticos. Si alguien quisiese luchar contra esa ideología, acabaría luchando también contra el régimen soviético. Molotov lo sabía. Después de todo, él fue quien supervisó personalmente el exterminio de 7 millones de ucranianos. Himmler supervisó el exterminio de los judíos.
Ambos hombres coincidían en que para el bien común, ciertos grupos simplemente tenían que ser asesinados.